Hola, esto es Psicolibros On Air, un espacio donde podrás escuchar reseñas de libros de psicología, entrevistas a psicólogos y también a personas que nos van a aportar una visión diferente de contenidos psicológicos ya conocidos. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram y también en psicolibros.es, donde encontrarás las reseñas escritas y mucho más. Ahora te invito a disfrutar escuchando esta reseña. Hola psicofans, hoy me gustaría hablar en este podcast sobre una temática bastante dura, pero que está en nuestras realidades, que es el acoso escolar. Hace varios meses hicimos un podcast sobre un libro llamado Ciberbullying, pero en este caso quiero tratar algo distinto. Me gustaría dirigirlo más a padres, madres, tutores legales, que a psicólogos y psicólogas, porque es muy probable que vosotras y vosotros ya estéis más que informados o que sepáis mucho sobre el tema. En cambio, las personas que tienen que convivir más con el día a día de esta realidad, evidentemente en un segundo plano, el primero solo son las víctimas, creo que algunas veces están un poco perdidas y me gustaría poder dar algunas claves. Lo primero que me gustaría decir es que detectar un caso de acoso escolar es algo muy complicado. Hay casos muy claros, cuando la víctima directamente lo dice: estoy sufriendo acoso escolar. Aquí no hay dudas. Lo mejor es decirle: vale, vamos a intervenir. Que luego quizás no sea acoso escolar, que es otra cosa, da igual. Esa persona está sufriendo porque nadie se inventa que está sufriendo de semejante manera, porque sí. Luego hay que estar un poco atentos a signos o que pueden decirnos algo. Por ejemplo, miedo inexplicable a ir al colegio, a la academia, etc. Moratones, ropa rota o directamente la mochila que está rajada y no hay ninguna explicación coherente o nos da una explicación como muy rocambolesca. O también que de repente quiere ir por otra ruta a la habitual, o que en vez de ir en autobús quiere ir en metro, o que le lleves en coche en vez de ir andando, y no da ninguna razón lógica en principio. ¿Por qué digo en principio? Es muy importante que como padres, madres, etc., entendáis que cuando se os dan estas excusas no os están mintiendo por que quieran mentir, sino porque tienen que protegerse, y da mucho miedo a admitir que uno está siendo víctima de acoso escolar. Por lo tanto, es muy lógico el que quieran mentiros y deciros: quiero que me lleves en coche porque soy muy vago, cuando es la persona más deportista que has visto en toda tu vida, porque lo que quiere es protegerse. Y eso, aparte de hablar de salud mental, tiene mucha lógica. Pero claro, hay que entenderlo desde donde nos lo dicen. Bueno, sin embargo, hay casos en los que es mucho más complicado saber si está sucediendo algo o no. Es muy habitual que la persona, el menor o la menor, me da igual, llegue bastante triste a casa, llegue más callada, cuando se le saca el tema del cole, de repente haga un mutis. Estos casos pueden confundirse con momentos propios de la adolescencia. Es muy típico en esta época que los chavales y chavalas no quieran pisar el colegio por absolutamente nada. En cualquier caso, la comunicación es la herramienta fundamental y la mejor que puedes tener, bien sea un caso de acoso escolar, desmotivación, desgana, lo que fuere. Claro, muchas personas me diréis: oye Paul, sí, muy bonito, pero la comunicación con los adolescentes, ¿cómo me lo monto? Es complicada. Totalmente de acuerdo, pero hay que empezar desde la infancia. Es decir, si nosotros, desde que el menor o la menor es pequeño, empezamos ya a trabajar esa confianza, el de verdad escucharle, cuando nos dice algo con lo que no estamos de acuerdo, escucharlo y luego decirle: pues yo no estoy de acuerdo por esto, estamos demostrándole al niño o a la niña que nos importa y lo que su palabra tiene peso. Otra cosa es que sea él o ella quien mande, que no quiero decir esto, digo que lo que él o ella diga se le escucha y luego ya verá qué se hace con eso, ya se verá. Pero bueno, en cualquier caso, pongamos que creemos que nuestra hija o hijo está sufriendo acoso escolar. No os recomiendo en absoluto que le reviséis el móvil o la mochila o le sigáis o alguna de estas cosas que algunas veces se escuchan o se ven. Imagínate durante un segundo que tú llegas a tu casa y te encuentras a tu madre o a tu padre o a alguien que haya ejercido esa función revolviéndote los cajones, tus papeles, mirando tus facturas, entrando en tu cuenta bancaria. Evidentemente no te haría ni jota de gracia. Igual incluso si es tu cónyuge, tu pareja, igual incluso tampoco te hace gracia.
¿Por qué? Porque es tu intimidad, porque nadie tiene por qué entrar en tu intimidad. Si a ti no te hace gracia el adolescente o el adolescente tampoco. Y más, que está en un momento en el que no sabe dónde están los límites de su intimidad. ¿Qué podéis hacer en frente a esto? Poner el ordenador en el salón, disimuladamente mirar algunas veces, o directamente preguntar, oye, ¿y qué es esta página? Y si no tenéis muy buena comunicación, estar un poco abajo a visores a ver qué hay, porque si hay imágenes raras, podéis también preguntar o intervenir. Pero bueno, en cualquier caso ya hemos dicho que no nada de revisar ni nada. Y lo mejor que podemos hacer es sentarnos un día con él o ella y expresarles nuestra preocupación. Podemos decirle algo parecido a esto. Cariño, últimamente te veo triste, preocupado, muy callada, somnolienta, da igual cuál sea el síntoma, por así decirlo. Y estoy preocupada, porque no sé si estás bien y me gustaría que hablásemos, porque estoy preocupada porque no te veo bien, ya está. Nos puede decir que venga, vale, pues quiero hablar contigo, o nos puede decir que no, pero en cualquier caso, muy posiblemente lo hemos hecho de una forma en la que no le hacemos daño. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho desde la comunicación asertiva. Hay un post sobre comunicación no violenta muy reciente en psicolibros.es, en el blog, que te invito a leer si te interesas de este tema. Pero bueno, en caso pongamos que sale todo al revés, que no quieres saber nada de nosotros, no pasa nada. A mí sí me gustaría que acabarais diciéndole, vale, no quieres hablar y yo lo respeto. Pero en caso de que en algún momento te pase algo, quieras hablar, te sientas triste, etc., me gustaría que sepas que puedes contar conmigo, por duro que sea lo que te esté pasando. Hay que tener en cuenta que si decimos esto, no vale decirlo una vez y ya está, sino es importante que de vez en cuando lo oiga. Nos arriesgamos a que en algún momento pueda venir y decirnos una noticia dura de oír. Y tenemos que ser capaces de mantener el tipo. Con esto no quiero decir que tengas que decir que sí a cualquier cosa que te digan, sino simplemente que no le puedes obviar, no puedes decirle ¡ay! Bueno, luego lo hablamos. No. Tú le has dicho que vas a estar. Estate. Asume que vas a estar. Además de todo lo anterior, es importante que también se hable con el centro escolar para dar el aviso de que creéis que está habiendo acoso escolar, que os confirma el niño o la niña o el adolescente que hay un acoso escolar, o que habéis visto pues yo que sé, un mensaje en Facebook que él se ha ido al baño, de repente pasabais y también ocurren estas casualidades y lo veis y decís, oye, están llamando cabrón, hijo de puta y no sé qué barbaridades más, o que de repente se echa a llorar y os enseña una página web que le han hecho para meterse con ella. Estos ejemplos están recogidos de una serie de libros que luego os voy a decir las referencias y son reales, no me estoy inventando absolutamente nada, por duro y triste que parezca, sobre todo duro. Pero bueno, hablamos con el centro, evidentemente vais a estar nerviosos, vais a estar cardíacas, me da igual. O sea, en mi sentido me da igual, quiero decir, no hay ninguna excusa para que proyectéis todo vuestro malestar en el instituto. Tienen mínimo 30 alumnos, en algunos casos 32. Es verdad que hay profesores muy buenos que llegan a todos, otros que pasan olímpicamente, pero la norma, la campana de Gauss famosa, lo que dice es que los profesores normales van a llegar hasta ciertos alumnos y otros se van a perder porque tienen 100.000 cosas más y ahora con el COVID no les quiero yo ni contar. Entonces llamamos al centro escolar, al tutor, a la tutora, al director, a quien creamos que tiene que ser, y tenéis que recordar que en el cole, el insti, lo que sea, es vuestro aliado. Ahí vais a encontrar apoyo, os van a dar estrategias, os van a poner en contacto con asociaciones, lo que haga falta, todo lo que haga falta para que podáis acompañar en este momento tan duro de la mejor manera posible a vuestro hijo o hija. Para ir terminando este podcast, me gustaría indicar que la recomendación de aguanta o ya pasará no son buenas estrategias, son víctimas. No son ni masocas, ni se lo buscan, ni lo provocan. Muy rarísimos casos hay algo de busco que me humillen, etcétera, por el mero placer de que me humillen. Es muy muy extraño y eso ya hablamos de enfermedad mental. Pero, aunque sea ese caso, una víctima es una víctima. Y es importante recordar que el cole ya no es un lugar seguro, ya no es un sitio agradable al que poder ir. Por lo tanto, la casa, el hogar, tiene que serlo.
Esto no significa que haya que tenerle en palmitas, que nos olvidemos de que no ha recogido el cuarto, no. Simplemente que seamos un poco tolerantes y si de repente tiene una salida de tono, decirle, vale, entiendo que estás pasando por un durísimo momento, pero estas no son las formas. Pero si quieres, podemos hablar. Es decir, ponerle un límite, pero reconocerle, estás pasando por una vivencia durísima y yo te lo voy a intentar poner lo más fácil posible. Bueno, como siempre, estoy a vuestra disposición si alguna persona quiere contactarme por el blog, Facebook, Twitter, etc. Yo estoy encantado de leeros y apoyaros en lo que yo pueda. Ahora os voy a dejar 3 libros. Los 2 primeros os los recomiendo enormemente porque son muy buenos. Acoso escolar, una forma de intervenir desde la perspectiva sistémica. Puedes encontrar una reseña de este libro en psicolibros.es, un regalazo que nos hizo la editorial Pirámide. Este libro trabaja desde la perspectiva familiar, es un poco más técnico que el siguiente que voy a dar, pero la verdad es que es muy completo. El segundo, cómo actuar ante una situación de acoso, otro regalazo de la editorial Pirámide, es un libro más breve, pero también muy bueno porque trata de forma más o menos genérica varios tipos de acoso escolar, que quizás no sea el típico, el que le empujan, insultan, etcétera, el que pueda estar sufriendo vuestro hijo o hija, y en este libro podéis encontrar unas indicaciones o una serie de aterrizaje, mejor dicho, en qué está pasando, ¿no? Es decir, os puede aterrizar ciertas realidades que quizás, dependiendo de la edad, de vuestro día a día, etcétera, no sean tan cercanas, como el sexting, acoso cibernético, etcétera. Si te preocupan las redes sociales, etcétera, te recomiendo escuchar nuestro podcast sobre el libro Ciberbullying, que puedes encontrar en iVoox, Spotify, iTunes o en YouTube, o leer la reseña que hicimos. Es un libro que no te voy a dar la referencia completa porque no es muy bueno, está bien, pero me gustan mucho más los 2 primeros. Y bueno, esto ha sido el podcast de hoy. Espero que si lo escuchas te sirva. Bueno, lo primero que espero es que nadie que lo escuche tenga que ir a casa pensando en, ostras, esto igual le pasa a mi hijo. De verdad que no. En caso de que sea esa tu realidad, lo siento muchísimo y espero que este podcast te haya podido ayudar. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Ya sabes que en psicolibros.es todas las semanas hay contenidos nuevos que te pueden interesar.